Pues ya lo estáis viendo al gran Lucas, que le mandamos muchísimo ánimo desde aquí, un abrazo muy fuerte. Se va a perder toda la temporada después de su gravísima lesión en Abelleira este pasado domingo en el Melias a Perosa. También a Brais, Club Deportivo Rocas. Aún no sabemos el alcance de la lesión, ya venía de una lesión grave y contra su ex, contra Paderne, pues también tenía que salir del terreno de juego lesionado. Y también a Coello, que ha tenido la intervención esta semana. Muchísimo ánimo, presidente de Arrabaldo, y ojalá una pronta recuperación. Buenas noches, amigos y amigas, y aquí estamos en una nueva edición de Palco Vic. Don Manolo Dacal, ¿qué tal estamos? Muy ben, a medio disfrazar, encantado de estar aquí outra vez. Jueves de comadres. Sí, contento porque estamos a portas de Carnaval e non tan contento porque haxa xornada este fin de semana. Pero bueno. Ya empiezas fuerte, acabamos de empezar el programa e ya me estás aí agitando el panorama. Bueno, e agora falando en serio, mandarlle moito ánimo a esta xente, sí. Sobre todo o meu amigo Pablo, que todo vai a sair ben, amigo. Ya que me dices así con esta pinta, estou falando moi en serio. Moita suerte e ánimo. ¿Qué pinta? Yo te veo maravillosamente bien. Vemos aí, estamos aí a punto de empezar o entroido. Algún tese que disfrazar de futbolista este fin de semana e incluso hai algún equipo da Limia que o domingo ás 12. Partidazo. Centez Antela, 12 da mañana en Noira. Eu sabes que estou totalmente en desacuerdo con xugar nestas fechas, pero bueno, vivo o fútbol provincial. A ver, es que para eso podemos tener múltiples soluciones, pero bueno, el calendario es ese, ya se sabe. A ver, también se aprueba, no lo aprueban los clubes también el calendario, entonces tampoco será tanto culpa de la federación. Eu dou a miña opinión, se os clubes non protestan, eu tampouco vou a protestar. Claro, es que al final se aprueba, en el momento que hay que hacerlo es en el momento de la asamblea, no ahora. Ahora lamentarse. Don Manolo Dorado, ¿qué tal estamos? Le veo usted muy rejuvenecido hoy. Buenas noches, Luis. Foi a Turquía. Que me dera. ¿Fuiste a Turquía? Sí. Que me dera ir a Turquía. Bueno, ahora no hace falta ir a Turquía, ahora... Sí, ahora aquí xa se... Ahora aquí se hace bien. Sí, xa se fan cousas. Bueno, acertaste el resultado del Lobios Sporting Celanova B. Bueno, a ver, desgraciadamente... Y la alineación del Lobios tamén acertaste. Desgraciadamente para Lobios acertei. En canto me dixo que eses 4 xogadores que eu lle dixen que eran importantes, me dixo que 3 deses 4 non iban a estar, digo, carai, me sorprendeu moito porque estaban todos menos Abraham, e logo desgraciadamente lesionouse Pablo, que desde aquí lle mando un abrazo y que... no lo sabíamos, pues sí, mandamos aquí a Pablo tamén un abrazo grande. Lesionouse no quecemento e, bueno, non pudo sair ao partido, pero, bueno, hai que decir que Xulio, sin ser porteiro, fixo un gran partido e non tuvo ninguna culpa en ningún dos 3 goles. Sursiño, tú sí que vas a librar este fin de semana. Sí, eu sí que vou librarme normal tamén, porque a verdade é que este fin de semana é unha putada xogar, aunque me toca xogar cos juveniles un partido aplazado, pero nada, encantado de estar acá un día máis despois destas 3 semanas que non puiden vir, e nada, falar un pouco do fútbol provincial. Estrenaba moto Iker Gabeiras y aquí lo tenemos. ¿Qué tal, Iker? ¿Cómo estamos? Honor a Valentino Rossi. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Aunque tú no lo creas, en mi época, cuando había sesiones de tarde, y Manolo seguro que se acuerda, había alguno que paraba la moto y entraba con el casco en la discoteca. Sí. Me acuerdo de alguno. Aquel disco chic que baixabas as escaleras que había de tarde. O en el Locura. Y los de tercera regional que sí que pueden coger la moto y dar una vuelta en pues sí, tú vas también a tener vacaciones aquí. Descansamos la cabeza, disfrutamos y ya miraremos al futuro más adelante. Aún así va a haber partidos, ahora lo contaremos, va a haber partidos que fueron suspendidos en su día y que se van a jugar este fin de semana en tercera. Dasi, ¿qué tal estamos? Buenas noches, Luis. Te veo bien. Llevo a ti que la cresta de la ola. Y a ti que parece el José Luis Rodríguez el Puma. Pero bueno, vos tuviste que por pelo yo quitarlo, pero bueno, la verdad que creo que me queda en este look puncarra, creo que me favorece. ¿Sí? Sí. Bueno, a ver si se gana Beluso, ¿no? Sí, importante, bueno, na preferente normal que non se pare tamén o Entroido, porque creo que non dan as datas e o Entroido pois, en Pontevedra por aí creo que non é tan seguido, ainda que, bueno, hai en vilas que sí. Zonas. E o de non xogar no Entroido
é que eu creo que non é bo nin para os xogadores nin tampouco para o público que vai a ver, porque ao final, pues, ¿Quién te lo va a decir a ti que jugaste un 6 de enero? Sí, a ver, eu creo que os En clubes... Copa Diputación. Os clubes nese Estaba yo sentido, en sí, Celanova. eso contra Seixal, aparte o día de Reis pola mañá. Eu creo que nese sentido os clubes non deberían buscar. Vamos buscar o perorario para o equipo contrario e eu ter unha ventaxa. Non, eu creo que ese é un error, porque ao final o día de mañá igual ti o necesitas. E se andamos entre nós pois, con esas cousas, pois creo que tampouco é unha decisión baixo o meu punto de vista. Acertada, pero bueno, cada un quere xogar as súas armas e a ver si... No, Bueno, pues, pero es que también el punto de vista del otro equipo dice... Sí, claro, ao final vai defender os seus intereses. ¿Cuándo puedo yo Sí, estou mellor que... en mejores condiciones? Sí, pero bueno, creo que... A Surso mismo el año pasado se lo hicieron, no fue el año pasado, el anterior. año pasado. El año pasado en la Rúa, ¿no? Domingo a las 12 en la Rúa. Pero Pero creo todo el mundo que... sabe, y esto es de, Eu creo que ao final, eso para o Antela creo que... Eu sei que tocou xogar serie de Xaneiro, pois os xogadores ainda saíron con máis ganas de gañar e eu creo que ao final o que consigue é todo o contrario, porque ao mellor ese día os xogadores de Xinzo pois ten María de Entroido, igual non salen o sábado e igual van o domingo a levantarse ás 10 da mañá e salen ali pois a meter 4 o 5 os que con máis rabia. Me acuerdo una Copa Diputación que también se lo hizo Pabellón y Pabellón se clasificó, estaba en tercera futgal con Vivian y con Permú y le ganó a la Antela de primera. También en el mismo domingo 12 de la mañana también había sido. No sé, al final pues cada uno busca su beneficio, evidentemente. A verdade que sí. Era mellor que todos se puxeran de acordo e suspender, por exemplo, todos de acordo. Bueno, pues suspéndese un fin de semana, non pasa nada e... Ou a cortar a liga. Vamos a ver, en preferente no es lo mismo que a lo mejor las ligas provinciales. En preferente el entroido no se vive igual en otras provincias sí. como se vive aquí. E despois tens que acabar antes polos playoffs, non sei, pero bueno, eu sei que vexo que si poden chegar a un acordo os clubes e poderse beneficiar os dous e sobre todo tamén pensando tamén un pouco tamén no público, non só nos xogadores que van a xogar, sino tamén na xente que vai a ver. Tamén coincido un enfrentamiento entre dous orensanos. Claro, polo sábado, non? Por ejemplo, no fin de semana de carnaval. Por ejemplo, a Alberín le coincidió bien jugar contra Antela B, pero a lo mejor juega contra otro y a lo mejor le mete tamén el partido el domingo a las 12 de la mañana. Sí, si o partido están de acuerdo los dos equipos. Se o derbi este fin de semana pois tocache de xugar en Pontevedra, pois non vas a decir nada, evidentemente. Claro. Vas a cumplir o horario que che poñe o equipo local e punto. Claro. Pero bueno, aí xa é unha categoría que distinta, non, pero a nivel local... Sí, de primeira regional para baixo. A nivel local é unha fechiña que temos que empezar a respetar, e non xugar. Los que van a descansar son los veteranos. Ponemos ahí las clasificaciones que ya nos la ofrece Guille. Así va a acabar antes del parón que hay ahora por el entroido. Dasi. Non, pois se veus a Celanova que dire que ganou a... Bueno, esta é a de... Esta é a de primeira división. Que vemos a Gresal, que está, bueno, con xa 6 puntos de ventaxa, bueno, máis, porque ascenden os dos primeiros, non, se non me equivoco, xa ten bastante encarado, e por abaixo, pois tamén, creo que descenden, non sei se son 3, ya vemos a Leiro, Vilar das Tres, bueno. Me han dicho que a lo mejor descienden 5, porque creo que las ligas quieren quedar en 14 equipos, lo cual me parece una decisión correcta para tener más fechas para las copas, tener más fechas libres, porque la Copa muchas veces llegan agotados a final de temporada y muchos equipos que renuncian. Sí, normal, e ao final tamén se fai moi largo e habendo unha liga de 15, pois tamén deixala números pares case mellor. Seguimos, Guille, con la segunda, ahí está, y ahí tenemos a los equipos, tengo bien posicionado ahí a mis paisanos de Abarra, y nos queda ahí División de Honor, creo que la tenemos por ahí. Ahí está, División de Honor con una Clinic que no suelta prenda, Manolo Dorado. Madre mía. É que desde que perdeu Celanova, desde que ganou a Clinic non volveu a gañar. Sí. Empata contra o último, contra Barbantes outro día tamén na casa, empatou tamén con Xinzo e, bueno, desde que parece que aquela victoria que lle sentou mal e desde aquelas pois non sacan un resultado de 3 en 3. A Clinic ten... Quitamos clasificación, nos vamos a la tercera, Grupo 1. Tercera Futgal Grupo 1, aquí Iker
nos puede contar muy bien cómo va el asunto con un Barco B que reducía diferencias con Sporting Vilamarín, que empataba en Oira a 2. Sí, Vilamarín que bueno, viendo el minuto salva un punto en Oira. Sabemos que Ourense B es un equipo totalmente distinto en Oira que fuera, tanto por juego como por jugadores. Entonces ese punto que sí, que recorta Barco, pero que también salva a Vilamarín, y del resto pues poco cambia. Los tres primeros siguen siendo los mismos, pero sí que es verdad que Vilamarín y Barco pues están un pasito por encima, tanto a nivel clasificatorio como a nivel equipo. Dacal, Manolo Dacal, el Amoeiro me sorprendió, el arranque de partido que le metieron 4 goles y 1-4 al final, a la postre no pudo luego remontar con Salamonde. Arracha de Salamonde, todo con Salamonde, De todas formas, o Salamonde que o último mes ou algo máis dun mes leva ganando todo. 5 seguidos, leva aí. Amoeiro é Amoeiro Salamonde sempre un dos equipos se atraganta o Amoeiro é o Salamonde. Xa o ano pasado, quero recordar, ainda estuvemos falando de que non llegaron ningún dos 2 partidos. Aparte que gana. Pero ven forte, Salamonde ven forte, porque ven remontando. Salamonde consiguió estabilizar muy bien el bloque del año pasado, incorporó a piezas muy veteranas como Pep, por ejemplo, de Carballiño, que es lo que necesitaba. Y al final, atrás eso necesitaba, porque el año pasado estaba recibiendo muchos goles. Y al final es un equipo que trabaja muy bien, que entrena con gente y eso. Volvió también Martín Bruquet, creo. Sí. También. O que sí estou vendo é que acabe como acabe a Liga, van a quedar 4 ou 5 equipos fortes para a terceira para o ano que ven, máis os que descenderán. La Liga está moi bonita. Entonces, o problema non é ese, que o ano que ven volverá a pasar o mismo, o ano seguinte volverá a pasar o mismo, entonces cada vez está sendo máis difícil escapar de terceira. Si no díselo a Iker que el equipo de Trelle no tiene peor nivel que tenía estos años, y este año cuesta más ganar los puntos. Sí, y sinceramente por cómo cuadran los grupos me parece que el grupo 1 tiene equipos que de esos 8 que están primeros, pues 4 mínimo son compiten equipos. En segunda, Al final Rivadavia es un equipo de una categoría mayor, Amoeiro, Barco B, Vilamarín, son equipos que están llamados a pelear ahí arriba, pero son muchos tocando la puerta. Estamos hablando del Barco B, el Barco B se ficha 2 jugadores del Córgomo, de Primera Futgal, importantes estos años. Y tuvo Ariel una serie de partidos. Y ahora se ficha un preferente de Madrid, que lo están también fogueando para que acabe también pudiendo jugar en el primer equipo. Vilamarín tengo un partido menos, ¿no? Sí, tengo un partido menos. Vilamarín ficha un Pichichi de Primera Regional, ficha un Pilar de Antela el año pasado. Ficha un jugador de preferente defensa que ahora mismo Breiso en preferente podría estar jugando tranquilamente. Sí, pero creo que falamos, pero que eses todos hai algún que vai quedar en terceira. Sí, moitos. Sí, claro, moitos, é o que dice él. Sí, solo van a quedar en tercera y los que van a bajar de segunda. Claro. Van a tener también mucho nivel. Cada vez vai ser Logo depende a que grupo vayan. Cada vez vai ser máis difícil escapar de terceira. Entonces, ¿qué decimos de favoritos por ahí? Venga, ahora mismo. De este grupo. De este grupo, venga, mientras busco el portel. Pues, bueno, os que están aí, creo que Salamonde tamén, que ven aí como Arracha, que tamén o pode loitar. E despois, bueno, pues Amoeiro e Trella, a ver como son capaces de enganchar unha boa racha, sobre todo esos enfrontamentos directos, si son capaces de recortar puntos e meterse na pelea. Trella para meterse aí ten que ganar 2 partidos seguidos. Esta semana no hay liga, pero hay un partido que es el Atlético Colestea, que tuvo que ser suspendido porque jugó la Unión Deportiva Arense el domingo en Coles, y al final pues encontraron esta fecha, será el domingo a las 4:15. Vamos a la tercera, grupo 2. Hoy Pibio al final no pudo estar con nosotros, que también le mandamos un abrazo desde aquí. Y bueno, pues se escapa de 4 puntos. Sí. Y qué curioso que Pontevedra haya ganado 2 partidos y le haya ganado a los 2 matagigantes. Bueno, a ver. Tanto tú cuando estabas a Sporting Celanova B y ahora a Vilar de Barrio. Sí, bueno, a los 2 grandes. Si yo hubiera ganado este fin de semana a Vilar de Barrio, a mí no me sorprende, porque teño argumentos para decirlo. Sí, pero le ha ganado a los 2 primeros. Sí, no, está claro. Pero que non salí, cando fomos a Vilar de Barrio, sinceramente, é a miña opinión, os de Vilar de Barrio van a decir que non, e Óscar seguramente vai a decir que non, pero non salí, non merecimos perder. Empezamos ganando,
empatáronnos nun gol moi dudoso e logo nos pita un penalti que eles mesmos reconoceron que non era penalti. É dicir, que se deron unha serie de circunstancias, como lle chamo eu, elementos alleos ao fútbol, porque incluso despois, ao final do partido, eu iba falando con un elemento alleo ao fútbol e veo o seu guardaespaldas dicindo que non podía falar con él, cando estábamos falando un diálogo normal e corriente. É dicir, que non me extraña que Pontedeva lle ganara a Vilar de Barrio. Y empezando perdiendo el partido, ¿eh? Sí, sí, sí. Empezando Pontedeva perdiendo, pero bueno, también es que también el balón parado que Pontedeva y se igualan las fuerzas, tenía un tío como Totti, uno de los máximos goleadores, si no es el máximo goleador ahora mismo de la competición, pues... Y o campo de Pontedeva é totalmente distinto a todos e ao de Vilarreal a todos. Como lo ves? Ves a Esperanza Nova vez ya Eu ascendido? vino en pretemporada que veu xugar a Coles non o mellor polo que vimos aquel día, porque acabamos de empezar, pouco se podía ver, porque non éramos rival, nos estábamos en construción total, pero os músicos que tiña aquela orquesta eran para tocar boas melodías. Pero que ahora aparte reforzarse con Chema e con Codes. Chema que ven de estar en Belle e ahora tendo a Chema por un lado, a Codeso por outro, melloraron defensivamente, logo tes a Bruno que na portería e, bueno, ao final creo que é un equipo... Moi bo porteiro, eh? Sí, que digamos do equipo que empezou ao que está agora... A ver, vamos a... É un equipo que se non descende, pois igual non é un bo ano. Se non ascende, perdón, igual non é un bo ano. No es un buen año. Ahora mismo no. Ahora mismo es un fracaso, no que no asciende. Claro, pero tamén tal e como empezou, non empezaron co mismo. Xa, pero ahora xa está. Ahora xa está aí arriba. Sí, ahora sí. O que veña a partir de ahora... Claro. Ahora mismo tiene un equipo que hace 2 años son jugadores top en primera fugar. Bueno, ahora mismo... Tal como está a clasificación ahora, si ahora non consigo o ascenso, para min non sería un bo ano. Sí, no, claro, ten que conseguir efecto, ten ese enfrontamento contra Vilar de Barrio que... Vilar de Barrio pierde, pero Vilar de Barrio tiene mucho mérito. Sí, sí. Si o mellor é certo que é máis difícil de con toda la gente de allí y tiene mucho mérito. Si o mellor é certo que é máis difícil de competir no outro grupo, pero eu creo que pasou sempre o mismo. Bueno. Era máis difícil a nivel equipos competir no outro grupo, digo xo porque... Pero en este noutras categorías o mellor non, pero en terceira... Este año en tercera hay nivel, no es como otros años que ya sabías a quién vas a ganar. Pero quitando en el Atlético Coles y algún equipo más, los demás te compiten todos, y en este grupo te compiten todos. Pontedeva es último, él ha ganado los 2 primeros. Neste grupo sempre foi moito máis difícil, os partidos fora. Porque os campos cos que te encontrabas neste grupo fora eran campos moi complicados. Agora o do Bande dá gusto, pero Pontedeva, que máis non te encontras por aí? Pontumuro, tes un campo grande de terra. Cando estaba Sande, Vilar de Barrio, todos eses eran campos moi difíciles de ganar, Muntián, todo eso eran campos complicadísimos de ganar. Hay que decir que esta semana no hay liga, pero hay un Cartelle Allariz B sábado a las 4:30, ¿cómo lo veis? Cartelle que estas xornadas últimas leva pinchando e creo que está perdendo un pouco as súas opcións de meterse en... Lesionouse o mellor xogador do equipo para mí. ¿Quién se lesionó? El portugués, sí. No, digo a Cartelle, como é, Requejo. Bueno, pero a Cartelle tamén se lesionó Toni, aparte de... non é, creo que de rodilla, que dixome... Pero de Allariz B? No, de Cartelle. De Cartelle. Sí, díxome Pablo que era para... ¿Pero quién se lesionó? Creo que lle chaman Requejo, ese chaval. Requejo, sí. Sí, eu me pego ali a xugar 2 ou 3 veces que teño mira a xugar algún amistoso ali al banco. Ánimo a Requejo. O tío, a min gustame moito ese xugador. Pero é José, no. Eu creo que Requejo, ahora mismo... Bueno, logo lo miramos. Igual estou... Vámonos a segunda Futgal y Rayo 21, pues ya tiene 21 victorias. Ahora nos pone la clasificación Guille. Surso, a ver, 21 ya le damos la copa, ¿no? Sí, eu desde que fun ver o partido contra Piñeira, pois Rayo 21 non fixo o seu mellor partido, Piñeira seguramente fixo o seu mellor partido, e ainda así gananlle, pois pouco máis hai que dicir. Desde ese partido, pois eu xa tiña claro que son os claros favoritos para todo. Creo que este ano en primeira regional competían ben. Nada, pois creo que xa se está partindo un pouco a liga a partir de Paderne para arriba, pois hai 4 equipos para entrar en playoff porque Vilariño e Rayo 21 xa os vexo bastante ascendidos e por abaixo pois tamén está bonito porque os equipos a veces sorprendente, outras veces cae unha goleada e bueno, pois que compitan hasta o final que é o importante na liga.
y que el que se metió de lleno también en la lucha por arriba es el Paderne, después de vencerle a Rocas a domicilio. Sí, Rayo 21 y Vilariño, pues quizás un peldaño por encima, y luego los 4 que siguen que tienen un factor determinante, y creo que es que tienen un factor cancha diferencial los 4. Moreiras, que creo que lleva cerca de 2 meses sin perder un partido y ganando muchos de ellos, y bueno, ya sabíamos que tenía plantilla para estar ahí, pero poco a poco pues se va estabilizando en un puesto de playoff que va a ser difícil de sacar. Visita Coles, Moreiras este finde, que Manolo Dacal seguro que espera sacar algo de ahí, pero sabe que tiene que hacer las cosas muy bien. Nós temos que competir. Como ves ese partido? Tu partido? A ver, eu dixen que o Coles na segunda volta que iba a competir, despois os resultados, de feito, falábamoslo antes, de 4 partidos que leva a segunda volta, ganouse en Viana, ganouse o Cortegada na casa, perdimos en Paderne 2-1 e perdimos outro día 1-2 co Vilariño, que non son malos resultados. Que me gustaría que pasase? Que acabase a Liga ahora. Así. Claro. Sí, nesa posición. Así, como está. Para estar pendiente de arrastres tamén. Aí estás pendiente de arrastres? No, aí están 5 por debaixo. Está, vale. Aí están 5 por debaixo. Que vai haber que pelar hasta o final? Sí, porque ao final eu non estaba moi enterado ainda dos arrastres, e viñámoslo falando no coche, parece ser que poden caer hasta 4, despois depende do coeficiente. A ver se cae Barbadas, arrastra tamén para Preferente Sur, a ver cando escando Sur. Claro, entón, ao final, para dormir tranquilo, tens que meter a 4 equipos por debaixo. Sí. E 4 equipos por debaixo. Que é mellor esperar a que haya ascenso. Eu creo que Arenteiro B vai a ir para arriba, eu creo que Rúa vai a ir para arriba, e ao final vai a ser, vamos a pelear 6 por 5 puestos, O sea, que da queima vais a salvar un. Entonces vai a estar a cousa moi complicada. Tenemos ahí el vídeo del partido Rayo Alaricano 6-salvo, y vaya 2 golazos que marcaba el amigo Diogo. Ahora nos lo pone Guille. Iker, vaya puñal ahí. Balón parado, Lo conoces bien. Ahí puede presumir de pie mucho más en o Seixo de Allariz que en o Carqueixal. Un gran futbolista, y bueno, que ya le dio mucho a Seixalvo el año pasado para intentar esa salvación, y por supuesto para amarrarse a los puestos altos. De todas formas, por onde entra a bola aí? Polo pado do porteiro, parece. Polo pado do porteiro. Pola dereita do porteiro. Fue pillo aí, É que aí parece que esa falta no medio non sabe se colocar a barreira hacia un lado hacia outro, e aí tamén hai moita xente, salta tamén a barreira. Dio paso para este lado. Salta tamén aí un home da barreira e parece que non a ve. As barreiras son moi importante colocalas ben. E que non salten, que se abran e esas cosas. Os porteiros aí teñen moito que facer, porque unha barreira mal colocada equivale a un gol, verdad, Luis? Pues sí. O gol aquel E ahora duda, no me lo recuerdo. E ahora duda é se a falta no medio da área, a altura do punto de penalti, podes dividir a barreira. Decides un lado. É que aí foi un pouco máis o que pasa nesa barreira. Podes dividir un lado e colocas todo. É que depende un pouco tamén de si é zurdo ou diestro que vai tirar. Venga, vamos a por la quiniela. Mañana ya hay partido a las 9 de la noche. Juega Club Deportivo Arenteiro B contra Rayo Alaricano. Surso. Pois vou dicir Arenteiro B, creo que na casa, además xogando un viernes, terán a todos disponibles, pois vou Arenteiro B. No te quería dar el Viana Piñeira Seca porque ya sabía que lo ibas a decir. Un condicionante, Pérez está expulsado en el partido contra Rayo 21. Un Viana que le puso las cosas complicadas a Rayo 21 en el partido en la segunda parte, que llegó a igualar y luego caía 3-1. Viana, Piñeira Seca. Bueno, dos equipos que compiten todos los partidos. Piñeira haciendo un gran año, hay que recordar que es un recién ascendido, y yo creo que va a ser un empate, un partido muy cerrado. Dasi, te ha tocado Moreiras Club Deportivo Coles el sábado a las 4:15. No, como decía aí Manolo, que competir partido mellor en cachos e a ver como é o resultado, pero bueno, vexo máis favorito a Moreiras e vou por un para Moreiras. Pues venga, un 1, tú tamén pones un 1 para Moreiras. No, terá que por un 2, pero que Manolo creo que ten máis ganas de ganar os enfrontamentos directos. Igual pon un X. Un X. É unha máquina de apuestas, pondría un 1.
porque así alegraríame sempre. Se gana o partido, levaría unha alegría no perdo como. Siempre apostar a lo que no deseas. Pero... O problema é empate. ¿Cuántas Champions se gana por apostar en contra del Madrid? Pero vamos a intentar facelo o mellor posible. Bueno, Cortegada, Rayo 21. ¿Qué? Manolo, venga. Cortegada, Rayo 21. Tus amigos de Cortegada. 22 de 22. 22 de 22. Dos. ¿Y qué nos diría eso? No iría contra su pueblo. Bueno, pero es que es mucho, 22 yo creo también. No veis a Zucarillo aí, siendo el héroe, después de los 2 goles del otro día. Igual hace un gran partido, pero contra... A ver, é moi complicado acabar todo ano a ganar todo. O mellor sacan un empate. Dentro de 15 días hay un Vilariño Rayo 21. Ya lo voy diciendo. O mellor saca un empate o Cortegada, nese partido. Te lo voy a poner 6 salvo Caldelao. Home, estamos nun bon momento ahora... Ojo que Caldelao el otro día puso las cosas difíciles, ¿eh? Sí, bueno, pero Seixalvo tampouco pode deixar escapar. Si Seixalvo perde este partido, olvídate de estar aí, non vai a ter moitas máis opcións. Vilariño Rocas, tamén tamén en sábado, bueno, van a ser todos en sábado menos el Ruando, Sí, esos Vilariño Rocas sempre son intensos, desde que Héctor estuvo ali en Rocas, pero bueno, vou dicir Vilariño, a verdad. Paderne Taboadela. Taboadela que le empataba a Cortegada, ¿no? El otro día al final. 2-2, creo. 2-2. Paderne, que es un campo también especial, distinto al resto, y tiene que ganarlo si quiere seguir afianzado en los puestos altos. Yo creo que lo va a sacar. Pabellón caía en Piñeira Seca, quedaban ahí un poco queimados con la actuación arbitral. No sé si fuiste al partido. No, cuadraba mal. Pues nada, Pabellón Celli. Creo que el Pabellón na casa que saca os partidos adiante. Y nos queda el Rúa Toén, que ves también aquí al Toén le pusieron el partido a las 4 de la tarde en la Rúa el domingo. A Rúa na casa calquer cousa, eu vou apostar por unha X. Bueno, por unha X, ¿qué opinas tú? É un partido moi complicado. A Rúa no seu campo é un rival moi... Tiene aí un delantero en racha como é Sugote. Sugote, é moi difícil, a Rúa é moi difícil. Eu, en contra do meu corazón, eu penso que vai ganar a Rúa. Pues nos vamos a publicidad, volvemos con la primera Fútbol. Pues seguimos aquí después de la publicidad y con la primera Fútbol. Córgomo puede ser líder después del domingo porque, como decíamos, el Antela B Berín se va a jugar el jueves, aunque si es líder es con 2 partidos más que el Berín. Surso, ¿cómo ves esa primera Fútbol mientras Guille nos pone la clasificación? Pues nada, vexo xa esperado, creo que Berín e Córgomo están 2 para un puesto. Mano a mano. Sí, e despois, pois igual hasta Polígono, se colle unha boa racha, se pode meter aí no playoff, ten o máis complicado, pero bueno, o Sporting Carballiño sempre suele baixar nesas segundas voltas, Nogueira vai para arriba, e nada, por abaixo, pois creo que estamos 4 equipos para 3 puestos, se non hai arrastres, 5 equipos. Nós somos o que máis complicado temos, hai que ser realistas, pero bueno, como o Maside saliu dali, tamén podemos salir nós. Creo que nos está faltando moita contundencia nas áreas, e ao final nesta categoría é o que decide, a experiencia. E nada, os equipos que están aí no medio sin xogarse nada, así que igual se lle fai a temporada un pouco larga. Iker, el Regal Team, yo no descarto nada aunque esté a 7 puntos, está ya arrancando bien y no sé cuántas semanas ya lleva ganando. Sí, lo hablábamos ya hace mucho, que el inicio fue irregular para los nombres y el grupo que tiene Polígono, pero al final acabó llegando, está sumando victorias muy importantes, 3-0 a Belle este fin de semana. Y eso, suma una pieza veterana e importante en el banquillo que seguro que le va a aportar muchas cosas positivas para este arreón final y engancharse en los puestos altos. Hasta Polígono lo ves así? Sí, que o Polígono vexo que nestas segundas voltas históricamente sempre é un equipo que gana casi todos os partidos
e de feito non sei se unha da última ou penúltima temporada da Carcende que fai unha segunda volta casi que sin perder ningún partido e creo que ahora co regala topo ca tecla e xa se volve a enchufar Pato e están todos enchufados e vexo que vai ir de menos a máis e que se pode meter. Vamos a quitar ahí la clasificación y vamos a darle aquí una alegría a Manolo Dorado. Ponemos el resumen del Purísima Loño A, 2-0 para la Purísima, una victoria balsámica que necesitaban después de los últimos resultados. Ahí tenemos el resumen, Manolo, ese disparo al palo ese remate al palo de Saiz. Sí. Ahora vendrá el gol de Suequito, de Javi Suances, el 1-0. Y en la segunda parte acabaron de sentenciar con el gol de David Valcárcel, que remachaba ya a Ramao, había ahí duda si lo hacía ya una vez que había entrado en la portería. Al final se lo dieron a David Valcárcel. Sí, dieron yo a David. Ahí está Ramao, Moncho, marcando ahí al final. Y luego una buena parada del portero, no sé si era Selas, pero buena parada del portero. ¿Cómo lo viste? Este partido hay que refrendarlo ahora ganando en Maside. Que no va a ser nada fácil. Que non vai ser nada fácil. Maside viene, está cuidado. Viene muy bien, ¿verdad, Manolo? 5 de 5, ou 6 de 6 leva. 6 de 6. Aparte o campo, xa sabemos como é, un campo moi grande, moi grande. Y que en la segunda vuelta van a jugar muchísimos partidos en Outeiro, que é lo que están aprovechando. E eu creo que esta victoria lle vai a servir a Purísima para intentar xa salir de aí definitivamente, pero todo pasa por ganar en Maside. Contra quen é o partido que ten pendiente? Contra el Belle. Contra el Belle. Quitamos este resumen y precisamente ponemos el gol de Maside que marcaba Oliver Pájaro contra Francelos y daba 3 puntos más al equipo de Mindo. Contra un rival directo, aparte. Ahí está Manolo, Oliver Pájaro. Mira qué gol mete, ¿eh? En Arenteiro. Golazo. Claro. ¿Qué? En Arenteiro B. Estaba en Arenteiro B, sí. Que incluso marcaba a principio de temporada 5 goles en un partido, que sí, con él. Hubo cambio de cromo, o sea, algunos do Maside tamén se foi para... Se fueron dos de Arenteiro B para Maside y de Arenteiro B no sé si fue alguien para... O sea, de Maside no sé si fue alguien para Arenteiro B. O Marcos Moures foi para Arenteiro B. Sí, Marcos Moures está en Arenteiro B, sí. Marquinhos sí que está. Ainda estuvo outro día ali na comida do Galaico, está no Arenteiro B. Sí, foi un cambio de cromos, pero bueno, ganar 6 partidos seguidos en cualquier categoría é difícil. É moi difícil. Está facendo Maside ahora. E máis estando tan abaixo como estaban eles. Claro, estaba de... Sí, bueno, a volta de Mindo, que xa é unha meda da casa e con os fichajes e creo que sobre todo algo que pasaba que estaban queixando moito e agora pois a... E despois a cabeza dos... Por eso que a cabeza das persoas, tío, alucina, sí. Sí, porque ao final tampouco cambiaron... Aquí non... Aparte de 6 partidos ganados, 3 foron no minuto 90, ya ao final dache moitísimo confianza. Ojo, este fin de semana que va a tener muchas bajas Armelias después de las expulsiones del otro día. Tenemos ahí el gol de Peppenbauer. Ganaba a Perosa 1-3 en Melias, empezaba marcando Rucho y al final remontaba a la Perosa y está golazo, Manolo, de Pepe, siempre nos tiene bien acostumbrados. O de todas formas... Xa non estaba aí, senón xa estaba expulsado o porteiro, non? Ou é Martín Arce? Sí, yo creo que ya estaba expulsado. De todas formas, Furri xa leva unhas semanas queixándose de que ten pouca xente por culpa das lesións, pois imagínate ahora con 4 expulsados. Claro. Pero... Va a tener que inventar Zorrilla. Igual vai ter que xogar ele, non sei, pero entre lesións e sancións, claro, ao final xuntase todo, a veces a frustración e que ves que está dando todo e que non che dá para ganar, pois fai que protestes ou non sei tamén como foron as expulsións, e tamén foron por protestes. Yo creo que fue al final, sí. Ou por xogada de... Fue por protestar. Entonces, claro, esa frustración a veces págala tal e xuntase todo e, bueno, aí teñen que intentar manter a cabeza fría e pensar que aparte dese partido que ainda quedan máis. Pero daros cuenta que es el derbi por autonomás y aí hai mucha historia en ese Loño Amelia. Pero non se pode costar. A cabeza fría teñen que ter os 23 que están no campo. Sí, hasta os que están na grada tamén. Os 23. Vale. Sí, tamén cuentas al árbitro. Claro. Hombre, claro. Sí, es que un árbitro... Es que 4 expulsiones a veces, yo qué sé, ¿no? Claro. A ver, no sé cómo fueron, A veces pero 4 expulsiones es mucho daño. O facer que non ois
Claro, é moi importante. Joder, O sea, pero a veces facer que non oes e que como non oes vayas a máis, No, eso no. A ver, eso no. e eso pasa. Entón hai que pôr o límite tamén, porque mira, pero tamén depende del momento. Eu estou nun sitio en Baleidos que gracias a Dios a veces oigo Me pasaba a mí en Villarreal tamén. protestas dos futbolistas de primeira división e podes alucinar. Alucinar. Yo a una estrella que idolatráis mucho, muchísimo le escuché decir un taco muy grande, Cuidado, un insulto muy grande a un árbitro. Y el árbitro era, creo que no sé si era Iturralde o Muñiz, era un árbitro de estos importantes, miró para otro lado y pues yo en Villarreal me ponía justo la preferencia justo a ras de suelo y yo escuchaba todo. O que tampouco é que te vayan a perseguir hasta o vestuario e que se te taca, porque ao final... Hai unha cousa, cos árbitros tamén ven as actas dos outros partidos e ven como van os outros xogadores e moitas veces xa sabes como che vai vir un xogador. Por exemplo, pasa ya Aspas en primeira división, que as tarjetas totales son por protestar. Porque xa sabe máis ou menos como é o seu carácter. Entonces, os xogadores que non dan aos árbitros e os árbitros aos xogadores. E ao final... Venga, que tenemos más goles y 2 de Polígono de los 3 que marcaba Abelle este fin de semana. Tenemos el gol de Pato y el gol de Peque, el que abría el marcador y el que lo cerraba. Ahí está el gol de un killer de toda la vida como Pato, Surso. Sí, a ver, pouco hai que dicir. Tú eres central, ves que non está pola área, cando tal, marca un gol. Así lo irá facendo toda a vida, seguirá facendo hasta que deixe de xogar. Qué buen centro, Ese bote é criminal, Ese bote ahí, no sé si fue Juanciño, no sé quién fue el del pase, pero vaya centro. Aí hubo varios factores criminales. Sí, pero cando bota o porteiro xa dixo, Lieira. Ese sí é bo gol. Ese é un bon balón, sí. Ese que eu estou ali sentado. Golazo de Peque. Eu estou ali sentado na esquinilla. Ese é bo gol, porque lle pongo o balón por diante a primeira. ¿Cómo viste este partido, ya que estás allí? A ver, o mellor o resultado igual foi un pouco abultado para que siga no campo. Que pasa que, mira, pase por diante a primeira de borra e toma. A bote ¿Qué fue Choupas, el del pase, creo? No. Me pareció Choupas. A mí me pareció Borja San Miguel. Era el tanque San Miguel. Sí, me pareció Choupas en el momento, pero sí. Que pasa? Que as xugadas marcan dúas salidas desafortunadas do porteiro do Velle, unha que vistes que non chega o balón e outra que sale fora da área, despexa mal, cae o dianteiro do polígono tira, pega nun central do Velle, pega no outro central do Velle e entra. Esos foron os dos primeiros goles, aí xa te condiciona moito. Despois, si o mellor o polígono estaba con unha marchiña máis, pero tampouco era esa... O sea, non foi un 3-0, digamos, o sea, o partido non é para decir o 3-0 e isto foi coser e cantar. Non, hubo que pelear o partido para ganalo ese che digo, esas dúas xugadas para mí marcaron a diferencia do partido, pero por ocasións ao mellor mereceu ganar o polígono. Hubo un penalti que lle para Cristian a Peque, para o penalti e para o rechace, era o 3-0 antes do gol que meteu, e outro balón que para Cristian, o sea que por ocasión si mereceu ganar o polígono, pero tampouco mellor con esa amplitude 3-0. Pues venga, vamos, Monterrey Brollón, Sursiño. Pois Monterrey a verdade é que sí que igual pensaba que iba a estar máis arriba e isto igual lle pasa factura de non pelear por nada. E Brollón a verdade é que fora da casa sofre moito, vou dicir un empate. Allariz Muiño, Síquer. Bueno, Allariz que parece que tiene una pequeña mejoría, Muiños que también quiere dar un pasito más, pero creo que le está costando mucho. Creo que va a ser una X. Le voy a dejar un partido clave aquí a Dacia, Prosa, Polígono. Los claves son todos, pero creo que... Clave sobre todo para los dos. Para los dos. Pero tamén está aí, que se gane pase por riba do polígono, pero creo que vendo a dinámico por un 2 ao polígono. Pues venga, un 2. Ahí cimentó un ascenso en el año 2019, en la penúltima jornada. Y luego hubo un Loño Amelias que acabó como acabó en ese penalti, míticas historias del fútbol orense. Maside la Purísima, no se voy a dar a Dorado porque ya sé lo que me va a decir. Manolo. A ver, eu con David a muerto, entonces... Bueno, a ver, venga, sean los objetivos, a ver. Pues vale, vou ser objetivo, X. Tú ya no te digo nada, ¿no? Eu penso que si... Quiero apostar ahora por Maside... Si arrancan... Non vou apostar por Maside. Penso que se arrancan ca dinámica deste último partido, que ten que dar unha moral moi grande aos chavales da Purísima, penso que poden sacar os 3 puntos de Maside. ¿Alguna opinión distinta por aí? No, a ver, eu creo que
facer 7 de 7 en primeira regional eu creo que é moi complicado, pero é que Maside na racha que ven non encaixa goles, entrelle todo, e a Purísima sí que ven de ganar este partido, pero bueno, sei que non nos están pasando moi ben por alá. Eu vou dicir que gana Maside, a verdade. Belle Sporting Carballiño. Pues me lo preguntaste abajo y ahora no me acuerdo qué dije, así que... ¿Dónde te pregunté? Belle Sporting Carballiño. Belle Sporting Carballiño, pues dos rivales que aspiran a estar arriba. Carballiño está haciendo un gran año, pero creo que Belle en casa lo va a sacar. Pues para Belle. Manolo, ¿piensas lo mismo? Ojalá, ojalá... Con gol de Bruno Dacal. No, Bruno... Pocos goles más, que gane Belle. Que gane Belle y que no se manque nadie. Pues le va a tocar a Dasi, bueno, es que claro, le va a tocar a Dasi Loño a Pelias. A ver, ¿qué me dice? Eu creo que vai ser un... Sí. Sí, home, que... Ella se te va a enfadar. Bueno, non se ten que falar comigo, terás que falar cos xogadores, que son os que... Son os que teñen que sacar, verdad? Claro, callo. Eu, estes últimos resultados, vendo as baixas que ten, a lo mejor poida cambiar a dinámica, pero creo que o Loñoa tamén necesita a victoria pues, para poder engancharse e seguir loitando por ese pleo de ascenso, e creo que na carabina Loñoa pues, que dá unha mellor versión que como visitante. Suso, tamén piensas lo mismo? ¿Qué me vas a decir, no? Eu creo que vai ganar Loñoa, verdad? Se non gana o Loñoa que se olvide de nada. Sí, claro. Vai quedar en terra de... Claro. Maceda-Córgomo. O sea, Córgomo-Maceda, que debería de ser Maceda-Córgomo, pero que invirtieron la primera vuelta. Y es en Córgomo el partido. É que o Maceda vai a mal sitio. Ya baixada da amarela tamén, non sei... Contra un rival difícil en un mal día. Domingo, además, partido. Todo apunta a un 1. Sinto por os meus amigos de Maceda, pero sí, todo apunta por un 1. Que eu vestín esa camiseta, alá por o ano 93. Pero sí. Ya jugaba Mara. Era juvenil. No, podía ser juvenil, hombre. ¿No 93? Sí. Mara en el 93 tenía 14 años. No, un pouco máis. 93... Sí, creo que se mira. Creo que xugaba cos juveniles, Bueno. Non tiña canas. Era un adiantado xa, era con 14 xa. Pero Pelu sí. Xugaba o gran Pepe Rivas. Que por cierto estaba homenajearon, ¿no? Por eso, esta semana y le mandamos un abrazo desde aquí. Foi o último ano como que xugou Pepe Rivas no Maceda. Bo xogador. É bo tío, é moi bo tío. E Toño Rivas. Toño Rivas. É moi bo tío. Primo. O Toño é primo do Pepe. Bueno, primo, sí. Pero... Bueno, entonces ponemos un 1 para el Córgomo. Sí. Nogueira-Francelos. Nogueira non pode deixar escapar ese partido. Home, eu estuve en Francelos, gustaríame que ganara ese partido, pero vai ser complicado. Nogueira non pode deixar escapar puntos si quere estar aí na pomada. Suso, vuestro partido contra Berín el jueves, aunque bueno, haremos el programa y estará acabando el partido. Sí, a ver, partido complicado, sendo objetivo, pois se eres de Berín, a ver, xogar co último, para seguir aí arriba, pois tens que ganar. Vendo desde a nosa perspectiva, pois como non empeces a puntuar, vaste para a segunda. Así que eu creo que vai ser un partido con poucos goles. Esperemos que o Junior non ande moi acertado, que lle pase factura entroido a todos, a nós non, sacar algo positivo. En Primera Gallega Femenina, lo primero que quiero hacer es mandarle un besiño desde aquí. Enfócame, Guille. A ver si me enfoca ahora Guille. Ahí está. Mandarle un besiño desde aquí a Alba, ella sabe por qué es. Y Arenteiro perdía contra Carral, 2-1. Y Rosalía empataba con Vitoria B a unos. También va a haber jornada en el femenino, Manolo. Bueno, pero en femenino estamos a nivel autonómico, non? Igual que... Sí, a nivel autonómico. Aí non... Es Arenteiro contra Lóstrego, 4 de la tarde del domingo, y también a las 6 de la tarde Vitoria B contra Rosalía. En tercera no va a haber jornada. Centez perdía con el primero, pero sigue en posiciones de ascenso. Nos ponemos en la clasificación de las dos, Guille, de Primera Gallega Femenina y Tercera Gallega Femenina. Centez sigue de segundo. Aquí está la de primera, tercero Rosalía y noveno Club Deportivo Arenteiro, y en la de tercera, que ahora nos la pone Guille, ganaba, o sea, quiero decir, Centez sigue en ascenso con 28 puntos, 5 por encima de la promoción, que la marca Valladares B. Nos vamos a preferente y no se disputaba el pasado sábado el partido entre Antela y Sporting
Celanova. Tenemos por ahí las... Bueno, primero tenemos la clasificación, ahora pondremos las imágenes. ¿De qué del partido? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te esas imágenes del partido? Las imágenes de por qué no se disputó el partido. Bueno, estamos con la clasificación, que ya nos la puso ahí Guille. Surso, ¿cómo está de igualado esto, que no disputa un partido Antela e pasa del segundo a la sétima posición? Sí, está igualado. A verdade é que é unha categoría preciosa, podes ganar con cualquera, podes perder con cualquera. De feito, Antela perde con Umia, despois compite contra Pontevedra B. Eu creo que vai estar moi igualado, sobre todo ese playoff, porque Atio sí que xogan a outra cousa, pero bueno, desde Arnoia para Pontevedra B, pois aí pode pasar de todo. Buen empate de Arnoia en esta jornada, y que nos queda, bueno, y Céntez, que perdía con Alerta Navia, y va a ser muy importante el partido contra Antela. Quitamos la clasificación, ponemos las imágenes que os decía de Xinzo, que no se podía disputar el partido. Pues tampoco Surso, ¿qué? Tampouco se ve tan mal o campo, que? Surso, estaba mal. No, o que estaba mal era o que é os por fora, non? Sobre todo eu, bueno, levo ali moito tempo, nunca o vin así. Aquelo está a día de hoxe sigue inundadísimo, para pasar pois poste perdido. O que é o campo, a verdade é que de verdade que se xogaron partidos con peores céspedes. Pero, bueno, unha vez non podes entrar ao campo, pois claro, pero non se pode xogar o partido. Pero, de verdade, que o campo, que é o césped, é unha pasada. Tiene buen drenaje, Sí, el campo de Antela. Sí, porque desde que fai moito tempo estuvo a laguna ali, pois esa terra, pois sempre foi de drenar, que é unha barbaridade, verdad? Sobre todo co tempo que fai en Xinzo, bueno, además do cuidado que recibe tamén, que non é fácil manter un campo así. E a verdade é que é unha pena que non se pudera disputar, porque iba a ser un partidazo, iba a haber moitísima xente, aparte a sábado, que lle viña ben aos dous equipos. E nada, que disputarase pois en Semana Santa, que tamén coincide que ca Copa, Sí, que bueno, a ver cómo hacen, porque ya hay dos fechas de Semana Santa de Copa. No, pero aí pasan dos dous equipos a semifinales, danlle unha, o sea, danlle unha semana máis en junio para que se dispute toda a Copa. Pero creo que ten prioridade o que é a Liga, Sí, claro, Sí, sí, por eso sí. te digo, que habría que dar una semana más para la Copa. Pues venga, vamos a empezar por el pronóstico del derbi. Céntez Antela. Bueno, más allá de horarios y días, creo que es un partido muy importante para los dos. Céntez que necesita esos puntos para alejarse de puestos peligrosos, y Antela que quiere volver a engancharse a puestos altos. Creo que va a ser un partido muy cerrado, con dos equipos muy ordenados, y creo que van a empatar. Pues empate, Dasi. Eu voulle por un 2, porque creo que ao final do horario que pode motivar aos xogadores da Antela, e vexo tamén un momento de forma da Antela que está mellor co Cente, sobre todo esa última derrota contra Alerta Navia, creo que pode facer daño. Eso fixo moito. Manolo. A ver, a mí gustaríame que se salvasen todos os orensanos. Si eso pasa porque gana o Céntez o domingo, pois que gane. Pero sí me gustaría que o Antela estuvese enganchado aos puestos de arriba hasta a final de Liga. Non sei se o empate lle vale os dous. El empate es mejor, yo creo, que para Antela que para Céntez. O a ningún, pero bueno, que vamos a poñer un empate porque me gustaría que ganasen os dous, e iso é imposible. Pues venga, empate. Don Manolo Dorado. O empate, claro que se pode dar. O Cente ven nunha dinámica moi irregular. Non ganar yo Alerta Navia, un equipo que está en descenso. O Antela, deixémonos de carnaval, vai ganar o Antela. Bueno, a ver. Eu quero que gane o Antela. Sí, bueno, una cosa es lo que queráis, una cosa es lo que pueda pasar. Quiero decir, yo no sé lo que va a pasar, pero yo sé que Céntez en ese partido va a salir muy motivado y va a dar el 100% en casa. Como ten que y luego estos partidos se igualan, son partidos de derbis y se deciden por detalles. Y los dos equipos tienen individualidades de sobra. Seguramente Antela tiene más individualidades en estos momentos, pero Céntez tiene un hombre como Edu Otero que al final, a ver, eu creo que de una ocasión mete dos. Sí, pero bueno, pero que Antela también los tiene. Pero Antela tendrá dos Carlos. Pero se a motivación docente pasa que o equipo contrario se chama Antela,
que lle empeza a poñer Antela a no todos digo os eso, rivales. pero en un derbi al final siempre hay más motivación para todos, quiero decir. Pero Antela tendrá recursos para contrarrestar. A ver, eu creo que o problema non é que lle gane ou perda contra Antela, eu creo que ven esta semana pasada de perder con Alerta Navia. Claro, o problema viene aí. Porque te meter nun puntúache Alerta Navia que se pon a 2 puntos teus, se lle ganas xover de outra maneira, eu sei que en Xinzo por non sentou ben o horario do partido, así que eu creo que se o Cante sai con ganas, o Antela... A urgencia de ganar de ahora o Antela pasa por non haber feito os deberes esa semana. A ver, estamos falando de preferente, non? Sí. Pois xa está. Claro, es que preferente puede ganarte cualquiera. Evidentemente. Pero non estamos, Luis, non estamos falando de primeira regional nin de segunda, estamos falando de preferente. Sí, estamos hablando de la categoría ya. Xugadores Sí, con ambición, sí. que teñen que estar exactamente. Sí. E Antela hoxe, pois na clasificación, por equipo penso que está un puntiño por encima. E que se van a cuidar, que non van a salir o sábado. Exactamente, é o que me refiero eu. É o que me refiero eu. Surso, pones un 2. Sí, eu puño un 2. Atlético Arnoia Valladares. Pois Valladares, pois mira, se gana Arnoia, pois xa lle mete que Valladares sabe xusto que vai detrás. Creo que Arnoia sí que está tendo mala suerte estas jornadas co arbitraje, despois en Lemos que, bueno, puido que ir para calcar lado o partido, vou dicir que gana Arnoia. Pues Arnoia, ¿qué decimos? Bueno, un Arnoia que creo que viene reforzado de Lemos, como dice Xurxo, las decisiones arbitrales no le están acompañando esa suerte, pero creo que se tiene que abstraer de todo eso, tiene potencial de sobra para estar ahí arriba y para ganar a Valladares. No, le Lemos es un buen punto. La putada para Arnoia fue el partido contra Atios que merece ganar y lo acaba perdiendo. Y Arnoia que ten un calendario difícil agora. Sí. Y vais a quitar este calendario y luego va a haber enfrentamientos entre os equipos que están por riba de. Yo creo que y él va a estar xogando contra os equipos de abaixo. Celanova Beluso. Eu creo que Beluso sí que fora da casa é un equipo que baixa moito, o mismo que Celanova, é dicir, os equipos que están abaixo porque lles costa puntuar pois, o fora da casa. E creo que a vitoria outro día 3-0 contra a Alerta Navia deu confianza, sobre todo a nivel defensivo, e sobre todo tamén a nivel Borja, que tamén fixo unha gran actuación, que co 0-0 fixo 3 paradas increíbles, e creo que falta, ahora que Borja que está aí xa cómodo asentándose ben na portería, falta que aparte alguén máis de Johnny, pois que poida dar un paso adiante a marcar goles. Johnny por ahora... Javi Gallego e Alberto Blanco viron portería outro día, pois a ver si son capaces de manter a racha e de conseguir a vitoria. Johnny aún puede jugar este fin. Sí, Johnny estuvo xogando hasta, bueno, xogou o último partido, creo que en principio que ainda vai estar. É unha cousa importante. Como veis ese partido, Manolo? A ver, eu creo que Celanova vai a salvar a categoría. Témolo falado bastante, con moita xente distinta. Ao mellor fai un mes tiña máis dudas que as que teño hoxe, pero eu creo que ao final o Celanova vai salvar a categoría. Todo pasa, como dice Dasi, por empezar a puntuar fora. Dorado. Eu creo que vai ganar Celanova, penso que vai ganar a Beluso, ten que reforzar esa mentalidade e esas gañas, dado que ese partido que se lle ganou a Alerta Navia, e si Johnny, a ver si pode seguir continuando, pois o gallá poida, porque para min Johnny é fundamental. Pero en breve están a recuperar a Miguel Mociño, que tamén se pode... Miguel tamén é exactamente. E bueno, Cuello ten para máis tempo, pero importante, se non encaixar como estaba pasando nas últimas jornadas e... Si gaña Beluso, eu penso que vai a salir. Este fin de semana, pues hay el retorno de Ourense Club de Fútbol al Couto. Tenemos ahí un pequeño vídeo del Estadio Couto, como estaba en el día de ayer, y ya me comentáis un poco. A ver canto dura así, claro, porque ahora está bonito, pero logo cando chove se xoga aí encima, se non se fai nada... Nada, non dura nada. Surso, como lo ves? Nada, eu estuve no vendo, pois, cando tivemos a charla de Afiador, pasei antes por ali, pois, sinceramente a mí parece unha chapuza. Eu, despois de ver aquilo, ¿Pero te parece una chapuza ahora mismo? Sí, sí. Yo lo veo un poco blando. Adiós, Yo lo veo un poco blando. Eu creo que o mellor que poden facer é volver replantalo, porque eso, eu vino e mete medo. A mellor opción sería tirar o... Pero como, o sea, mete miedo ahora mismo, sí, ahora mismo que eso pode durar 2 semanas. Esas imágenes no mes de agosto eran millores, mira como acabou. Eu creo que non está, a erva non está enganchada abaixo,
Hai que facer as cousas, mira, como te explico así? Vísteme despacio. Eu que sei. Cuando entramos en tiempo de sastrería. Es que non quero ser... Digo claro, hai que gastar o diñeiro ben gastado. Manolo, tú es claro. Mira, cando maquillas a un vello ou unha vella, estar maquillando a un vello ou unha vella, tarde ou temprano o maquillaje cai, que ao final o que é vello e vello e o que é vella é vella. Vale, e isto que están facendo con este, están aí botándolle pote, facéndolle labios, e poñéndolle botos, e poñéndolle o que tú queiras. Bueno, lo han plantado, es un césped nuevo del que había. Replantado tamén esta história na cabeza, eso vai che durar o que vai durar o programa. E eu creo que, se non, que o pinten de verde como fan no Bernabéu e xa está. No, a ver, ese problema eu acordo de sempre. Eu acordo de sempre. Imagínome que Manuel Dorado ainda acordará máis que a mí. Pero antes era normal xogar co campo en la mano. Bueno, a ver, que las finales de Copa Diputación Manolo se acordará más, aí non había césped. Pero era junio. E tiña o bendito de Jorge, que vivía 24 horas ao día po campo. E ainda así... Por eso tiña así. Vamos a ver, si se consigue en Celanova, si se consigue en Sinzo, ¿por qué no se consigue en Ourense? No, pero Celanova é un punto aparte. Bueno, punto aparte, pero... No. Acabamos de ver el césped de Sinzo, con lo que ha llovido e como estaba, con Celanova, de cuidado. Luis, escoita, este é o mismo que os partidos eses de rivalidade que che falaba eu a semana pasada, van de lo ver. Mira, Celanova é un punto aparte, sempre o foi o mellor césped da provincia. Por algo é. Bueno, pero non... Espera, pregunta como fan e logo opinamos. Pero no Couto, desde que... Pues habrá que llevar el de Celanova para Ourense. Habrá que levar o que queira. Pero mira, no Couto desde que deixou de estar quen estaba... Bueno, pero vamos a ver. Nunca foi igual. Pero que... Ese campo... Pero ahora más personas más... Ese campo ahora mismo... Igual de bien que Jorge. Mira, ese campo ahora mismo, para que rinda e se poida practicar bo fútbol, tendría que estar sin xugarse nel todo o que resta de mes. Mira. Sí, ¿y cómo haces eso? Bueno, estamos fuera de tiempo. Mira, Luis, pero para acabar, mira. A min pedironme moitas veces a receta dos callos da miña abuela. Sí. Moitas veces. Bueno. E intentaron nos facer. A un saliulle mellor e a outro saliu peor, pero polo menos viñeron a pedir. Estes que están facendo solo Couto non van pedir a receta a Celanova. Entonces, na vida van a ter o césped. Pues con eso nos quedamos, volvemos la próxima semana, que paséis un feliz entroido, amigos e amigas. Suerte a los equipos orensanos.